seria. ¿Quién manda en tu casa? A ver, sí. Luego, cuando se hace esta pregunta, a veces solemos tomarlo como a broma. Y, ya sabes que la que manda aquí es tu mamá. La que manda soy yo. Sí, no, pero a ver, es una pregunta seria porque de ahí radica pues la importancia de reflexionarlo, ¿no? Si yo digo, es que la que manda eres tú, debo de tener argumentos, pero serios, o sea, no que se presten a juego, no, sino pues desde mi óptica, ¿por qué yo digo que tú mandas o que tú dijeras? Ajá, que tú mandas, sí. Ajá. Yo creo que en una familia deben de mandar los dos, o sea, somos apoyo el uno del otro. En algunas ocasiones seré yo quien tome la sartén por el mango en alguna situación, en otras ocasiones, y tú con tu apoyo, ¿no? En otras ocasiones vas a ser tú y yo te voy a apoyar. Yo creo que es esa buena comunicación que debemos de tener como matrimonio para hacer apoyo el uno del otro. Fíjate, un buen líder, cuando hablamos de características de líder, decía yo, pues tiene que ser congruente. Un buen líder reconoce sus debilidades, sus fallas y también las habilidades de cada uno de los miembros de su equipo, en este caso de la familia. Pero un buen líder también forma líderes, ¿bien? Llevándolo al ámbito familiar. Los esposos, como ejerciendo este liderazgo compartido, están o deben de formar líderes, en este caso los hijos, ¿sí? Pero todo parte desde la relación de matrimonio. Fíjate qué interesante este punto. Si yo de alguna manera quiero que mis hijas entiendan la importancia de la autoridad, debo de ser muy cuidadoso en cómo te voy a tratar a ti. Porque también otra incongruencia es que cuando tú tomas alguna decisión como mamá, como esposa, yo la desacredite, o peor aún, cuando se burla de las decisiones de mamá o de papá. ¿Sí? O sea, se ve, no es que se vea mal, está mal. Claro. Porque entonces se va desacreditando esta figura de autoridad. ¿Sí? Sí. Pero ¿qué tal cuando papá y mamá se respetan? ¿Qué tal cuando como esposos hay una valoración grandísima de lo que representa el uno para el otro? Y entonces desde ahí ya se manda un mensaje directo a los hijos, es decir, como esposos nos complementamos, como esposos nos ayudamos, nos apoyamos y respetamos, porque somos un solo equipo. Así es. Sí, entonces esto nosotros pues lo hemos ido entendiendo al punto de que llegamos a un acuerdo de decir, a ver, ante nuestras hijas, quien tome las decisiones de poner un límite, hasta un castigo, un correctivo, el otro lo respeta. Claro. Y tal vez no siempre estamos de acuerdo. Así es. Pero cuando no estamos de acuerdo, nosotros lo platicamos aparte, después, sí, aparte, que no estuvieran nuestras hijas. Y recordamos mucho que nos decían, no, pues con mis papás no se pueden, porque el que dice una cosa, el otro dice lo mismo y no hay manera de decir, bueno, pues me voy con mi papá porque me está dando la razón, ¿no? Pero siempre contábamos las cosas como sucedieron. Yo les decía a mis hijas, y si podemos estar las dos, para que tu papá escuche la versión de las dos, para que ni tú le pongas de más, ni yo le ponga de más, sino lo que es, ahí vamos a estar, ¿no? Y era lo que nosotros hacíamos, porque los hijos son tan inteligentes que luego decían las cosas a su manera, o nosotros como papás también, a nuestra manera, no. Ahí estábamos los implicados en el problema, y mi esposo nunca me desacreditó, ¿no? Al contrario, mamá está en casa, mamá supo lo que pasó, ya escuché las dos versiones, el castigo que te pusieron o la sanción que te puso tu mamá, la merecías, por decir, ¿no? Entonces, estás castigada, si era castigo, si era nada más el regaño, él nunca desacreditaba lo que decía. Ahora, estamos hablando pues ya de esta figura de autoridad como familia, ¿sí? Cuando al principio hablábamos de estos episodios donde a veces uno se pregunta, bueno, y entonces aquí, ¿cuál es el liderazgo?
todo mundo hace todo a su manera, ¿sí? La parte contraria, una familia desorientada, diríamos que es una familia con autoridad, ¿sí? Una autoridad pues también se convierte en un elemento fundamental para el desarrollo de todos sus miembros, pero principalmente de los hijos. Y recuerdo que que a nosotros, a nuestras hijas, le decíamos, pues, sí, también fuimos hijos, o sea, también sabemos cómo es uno de hábil para a veces manipular, para irte al lado que más te conviene. Entonces también eso lo teníamos muy, muy presente. Pero fíjate, cuando hablamos de que ahora las familias están en crisis, que las familias están muy débiles, muy frágiles, pues también hay que decirlo así con todas sus letras, falta una autoridad grandísima y que a nosotros nos ha ayudado mucho, sí. La autoridad de Dios. Así es. Porque miren, ahora con tanta información en redes, con tanta información tan a la mano, que la tenemos al alcance de cualquier persona, pues igualmente hay una diversidad de ideas, y entonces cada uno tiene sus argumentos muy válidos, sí. Unos te podrán aplicar, otros no, pero si algo a nosotros nos ha funcionado es lo que hemos aprendido de Dios. Claro. Sí, y sí, mucha gente ahorita dice, ya me vas a empezar a hablar de Dios. Nada más te voy a decir una cosa. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Claro. O sea, Dios no tiene así como que la letra chiquita y que diga, a mi conveniencia tienes que hacer esto. No, simple y sencillamente como Él ha sido el creador de la vida, pues sabe lo que nos conviene. Entonces está bien claro en la palabra de Dios, en la Biblia está bien claro cuál es mi papel como esposo. El mío como esposa. Como esposa. Y como hijos. Como hijos, como papás. ¿Sí? O sea, ahí está bien clarito, no hay que inventarse el hilo negro. Y algo que nos cuesta mucho trabajo entender, que nos cuesta, sí, mucho trabajo entender y a veces hasta aceptar, es el rol que jugamos esposo y esposa en esta figura de autoridad. Por ejemplo, cuando se habla de liderazgo en el matrimonio, los dos somos líderes, pero tenemos diferente forma de liderar. El varón cuida, protege, procura, provee en todos los sentidos. Uh-huh. Y la esposa cuida también, apoya a los hijos en todo lo que tiene que ver con sus cosas y da consejos. Es decir, es una colaboradora. Y miren, a veces, lo decíamos con mi esposa, a veces la intuición que tienen ustedes les permite ser más observadoras en algunos aspectos, ¿sí? Muy finos que a nosotros se nos escapan. Entonces aquí viene una parte bien importante de lo que somos complemento y nos enriquecemos, ¿sí? En este liderazgo, porque aquellas cosas que tú te alcanzas a dar cuenta, tú me las llegas a comentar. Claro. Oye, fíjate que yo como que siento que pasa esto. Sí. Y las alertas que vemos como mamás. Ajá, las señales que decíamos en un principio. Entonces, el error más grande sería que yo como varón te dijera, ay, hombre, tú y tus figuraciones, ves de más, que desacredite lo que tu intuición, lo que por naturaleza Dios te ha dado. En cambio, el papel es, bueno, entonces sabes que yo también voy a poner mucho cuidado y voy a observar esto que tú dices, porque tal vez esto nos ayude y vamos a ver cómo resolvemos. Uh-huh, ¿sí? Entonces, sí. Ahí, como esposos, estamos ejerciendo este rol, este papel, y hay que entenderlo así, de esta manera. O sea, yo como varón tengo una forma de ver la vida, tengo una forma de interpretar lo que sucede en mi familia, y tú tienes la tuya, pero al final los dos queremos lo mismo. Sí, y se complementa tanto lo que tú piensas, lo que tú ves, como lo mío, ¿no? Y se resuelve, se ayuda, se apoya al hijo o a quien lo necesite en el momento, ¿no? Ahora, hablando de estas familias con autoridad y poniéndolo en un círculo virtuoso, diríamos que los hijos entonces podrán observar muy bien la figura de autoridad que ejercen tanto papá y mamá, y como esposos, claro. Y los hijos entonces a su vez de manera natural se someten, entendiendo la palabra sometimiento como aceptar de voluntad la autoridad,
¿sí? Y también, perdón, los hace reflexionar, porque si tú les das argumentos el porqué de alguna situación, ellos empiezan a analizar y reflexionar que a lo mejor lo que están haciendo no es lo correcto, ¿no? Porque mamá y papá ya se dieron cuenta de que algo en él no está bien y que no es lo adecuado para él. Sí, y mira, a todas las familias nos llegan a pasar Situaciones. episodios donde de repente nos puede ganar la ansiedad, el impulso, y sobre todo cuando nos da miedo alguna situación que se nos puede salir de control, reaccionamos, sobre todo los hombres, con enojo, con ira, y esa no es la manera adecuada de enfrentar un problema. Entonces tenemos que esperar el momento adecuado para formar a nuestros hijos como líderes, en el sentido de asumir su responsabilidad y decir, mira, esto que te está pasando tiene consecuencias, ¿sí? Y a veces esas consecuencias derivan en un castigo, y el castigo no tiene que ser necesariamente para hacernos sentir mal, sino una forma de asumir pues que nos equivocamos, y es una manera muy natural de aprender sobre nuestros errores. Entonces, ¿qué hacemos a veces como papás? Sobre todo los papás modernos, atención, dejen que sus hijos se equivoquen y enfrenten las consecuencias de sus equivocaciones, acompáñenlos en esas equivocaciones o errores que tienen, no les resuelvan la vida, porque no van a estar siempre para resolverles la vida, y el día de mañana que tengan un error más grande en la sociedad, se convierten en un problema muy grande. Claro, ¿Siento? Y todo empieza por la falta de liderazgo en la familia. Sí. Entonces, si nos fijamos y somos muy observadores, es una bolita de nieve, y no ocurre todo de la noche a la mañana, sino que es un proceso. ¿Sí? Pero ese mismo proceso puede ser al inverso, es decir, un proceso de crecimiento, un proceso de ir aprendiendo, también se puede dar. Sí. ¿Sí? Y para ello es importante pues la formación. Pues vamos a ir a nuestra última pausa, y al regresar vamos a tener unos invitados con información. Recuerda que estás en Misión y Motivo.